Nos acompaña la doctora Yurey Beltrán Preciado. Ella es abogada y economista con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional y estudios técnicos en contabilidad. Ella ha desempeñado labores en las divisiones de asistencia al cliente, fiscalización, liquidación y la jurídica. Actualmente se desempeña como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Determinaciones Oficiales de la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Doctora Yurey, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Un saludo especial para todos los que están fuera de Bogotá, que están lejos, pero pues gracias a la tecnología podemos acercarnos y compartir este rato de capacitación todos. Todos aprendemos. Vamos a ver el tema de procedimiento tributario, que obviamente es un tema de bastante importancia para poder comprender todo lo que ustedes ya han estado mirando en materia de los impuestos del orden nacional y que son competencia de la DIAN. Cuando hablamos de procedimiento tributario tenemos que hacer referencia al libro quinto del estatuto, que es bastante amplio y abarca toda una serie de temas muy importantes que trataremos de ver de la mejor manera para la comprensión de toda esta normatividad y de todo este proceso. En el libro quinto se comprenden temas como las actuaciones ante la DIAN, los deberes y obligaciones formales de los contribuyentes, el tema de las sanciones, la determinación del impuesto, la discusión de los actos de la administración, el régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, el cobro coactivo, la intervención de la administración en algunos procesos especiales, el proceso de devoluciones y algunas otras disposiciones procedimentales. Es un libro bastante amplio, el más grande que tiene el Estatuto Tributario, y vamos a tratar de abarcar una gran cantidad de temas, pero sobre todo lo que más nos interesa es la comprensión del proceso tributario. El procedimiento es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Es un tema que nos va a llevar por muchos vericuetos del mundo de los impuestos. ¿Dónde nace el tema de la obligación de contribuir con las cargas públicas del Estado? Quiero hacer referencia a que todo tiene origen en nuestra Constitución Política, donde el artículo 95 nos habla, dentro de los deberes y obligaciones de los ciudadanos, el contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Ese es el origen del concepto legal constitucional para la obligación de pagar impuestos. Cuando hacemos alusión al artículo 15 de la Constitución, donde nos habla de los derechos, nos indica que para efectos tributarios o judiciales y para casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, se podrá exigir la presentación de los libros y demás documentos en los términos que señale la ley. Aquí lo subrayé en rojo para hacer como referencia a un primer paso en donde se nos está hablando de un acercamiento al tema tributario. Es decir, tenemos unos derechos, tenemos unas obligaciones que se van a hacer efectivas, pero fíjense que nos están hablando de los términos que señale la ley. Ahí ya nos empiezan a hablar de alguna forma de procedimientos. Luego el artículo 338 del régimen económico y de la hacienda pública nos habla que en los tiempos de paz solamente el Congreso, asambleas y consejos podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Es decir, que el tema de los impuestos nace, desde la misma Constitución lo indica, de la ley misma. Cuando hablamos de impuestos de carácter nacional,
nacen en el Congreso a través de una ley. Cuando hablamos de impuestos de carácter departamental, nacen en las asambleas a través de las ordenanzas, y cuando hablamos de impuestos de carácter municipal, nacen del Consejo a través de los acuerdos. Entonces, son las autoridades que están establecidas para poder fijar impuestos, sea de carácter nacional, departamental o municipal. Aquí hagamos precisión que la DIAN tiene competencia sobre los impuestos de carácter nacional. También en el artículo 29, cuando hablamos de los derechos fundamentales, se habla del debido proceso y dice que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Aquí, como pueden ver, esta es la norma que nos consagra el debido proceso y como tal nos lleva al ámbito del procedimiento de ya sea tributario o de cualquier otra rama del derecho. Aquí vamos viendo cómo nace entonces el tema del procedimiento y su importancia. Cuando ya entramos en materia tributaria, vamos a mirar esto. Tenemos el impuesto, es el objetivo esencial de nuestra charla aquí cuando estamos hablando de las obligaciones tributarias. El impuesto es la norma sustantiva. Todas las normas que se reglamentan o que reglamentan el tema del impuesto son normas sustantivas. La obligación principal en materia tributaria es el pago del impuesto. La norma sustantiva es aquella que crea el Congreso, en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria, es decir, donde se establece cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, etcétera. Ahí estamos hablando de norma sustantiva, estamos hablando de los elementos del tributo. Cuando hablamos de normas de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración. Entonces, se necesita de las normas de procedimiento para poder hacer efectivos los derechos y obligaciones que nacen de la norma sustantiva. Aquí estamos viendo el tema de norma sustantiva, el impuesto y sus elementos, como les había mencionado. Hablamos de sujeto activo, aquel a quien la ley determina como propietario del tributo y faculta para la administración del mismo. El sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos siempre que se realice el hecho generador. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. La base gravable es el valor monetario sobre el cual va a recaer la tarifa, que es aquella establecida por el Estado para determinar un impuesto. O sea, es la cuantía que se va a tributar. Cuando hablamos de los elementos del impuesto, estamos hablando de norma sustantiva. Cuando hablamos de procedimiento tributario, vamos a tener el conjunto de disposiciones establecidas para regular la relación entre administración y administrado. Es decir, las normas de procedimiento nos señalan las vías que van a dirimir esos conflictos que en materia tributaria se puedan presentar entre el Estado y los contribuyentes. El procedimiento posibilita hacer realidad los derechos y las obligaciones señaladas en la norma sustantiva, ya que en el procedimiento nos indican cuál es el camino, cuál es la vía, cuál es el proceso, cuál es el trámite que se debe seguir para poder hacer efectiva la normatividad sustantiva.
Entonces, el procedimiento nos establece los términos, plazos y en general cualquier condición o requisito que los obligados deben realizar para cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, vamos enmarcando bien lo que es el tema tributario. Ahora miramos esto ya aterrizándolo al tema nuestro en la DIAN. Nosotros tenemos como función o somos responsables pues de administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y también tenemos la función de fiscalización y control para el debido cumplimiento de dichas obligaciones. Otra de nuestras funciones es facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Como les mencioné, la DIAN tiene competencia sobre los impuestos de carácter nacional, creados por leyes en el Congreso. No tenemos la competencia sobre impuestos de carácter ni departamental ni municipal. O sea que nuestros impuestos o la competencia que manejamos es sobre el impuesto de renta, el del patrimonio, la riqueza, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, gasolina, CPM, carbón, el gravamen a los movimientos financieros, los aranceles, el control y la vigilancia del régimen cambiario, el monotributo y los demás impuestos del orden nacional. Sin embargo, la DIAN también tiene competencia sobre algunas contribuciones que corresponde, digamos, ese recaudo a otras entidades como los ministerios de Educación o el Ministerio de la Cultura, que por no tener la infraestructura para poder llevar a cabo la fiscalización y el control de esas contribuciones, la ley le ha delegado a la DIAN la función de llevar precisamente esa fiscalización y control de esas contribuciones especiales. Por ejemplo, la de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la de estampillas pro Universidad Nacional y otras universidades públicas, etc. Entonces, además de los impuestos de carácter nacional, también nos han delegado mediante ley la función de la fiscalización y el control de algunas contribuciones, cuyo recaudo va directamente, obvio, al objeto de dicha contribución. Nosotros solo nos encargamos es de la parte de fiscalización, discusión y cobro de esa obligación de pagar la contribución. Entonces, el procedimiento, ¿cómo lo podemos entender? Es como aquel aplicable para efectos de concretar los deberes tributarios. Comprende desde normas que establecen quiénes son sujetos de esos deberes, o sea, quiénes son responsables por cumplir una determinada obligación formal. También implica las formalidades para concretar ese deber, o sea, en qué formularios debe presentarse una determinada obligación, cuáles son los términos, cuáles son los trámites que se deben adelantar para cumplir con dicha obligación formal. Cuándo se entiende por presentada o no presentada una declaración, qué acciones seguir para corregir y en general cualquier aspecto donde no exista una controversia entre administración y contribuyente. Todo esto abarca el procedimiento, o sea, todos esos procesos, trámites, todos esos lineamientos que el contribuyente debe atender para cumplir con sus obligaciones formales. Esta es como una primera parte del procedimiento, cuando hablamos de que no existe controversia, porque resulta que el procedimiento también abarca aquellos procesos que sí involucran una discusión, una controversia, un debate, que es lo que normalmente se llama vía gubernativa. Si bien la jurisprudencia ha determinado que ya no se usa el término de vía gubernativa, sino que se usa otros términos, por ejemplo,
sede gobernativa o sede administrativa, realmente la terminología de vía gubernativa sí se sigue utilizando y en el estatuto tributario a lo largo y a lo ancho hablamos de la vía gubernativa. Vamos nosotros a estudiar precisamente todas esas etapas que comprende la vía gubernativa, es decir, los procesos ante la administración de impuestos. Aquí tenemos un cuadro que bien entendido nos puede ubicar en cualquier parte de los procesos ante la DIAN. Este cuadro me interesa que les quede muy claro a ustedes porque una vez entendido van a poderse ubicar ante cualquier circunstancia en uno de los procesos que hay y van a poder entender cuál es la etapa que se está surtiendo y van a poder orientar a las personas adecuadamente. Empecemos con este cuadro, vamos a explicarlo detenidamente. Por ejemplo, la división o el área, más bien, de asistencia al cliente, de gestión y asistencia al cliente, es el primer acercamiento que tiene el contribuyente con la DIAN. Ante el área de asistencia al cliente, el contribuyente hace todos sus trámites del RUT, servicios informáticos, etc. Se inscribe, da la información ante el Registro Único Tributario para poderse identificar, para poderse ubicar y para poderse clasificar como contribuyente. Entonces, ese primer acercamiento del contribuyente siempre va a ser a través de la división de asistencia al cliente, del área de asistencia al cliente. Por su parte, el área de recaudo es la que se encarga de aquellos trámites con los bancos, con las entidades bancarias que son los intermediarios ante los cuales se presentan las declaraciones, los que reciben el pago del tributo y se encargan de hacerlo llegar al Tesoro Nacional, porque ese dinero que se paga por concepto de impuestos llega directamente al Tesoro Nacional. Entonces, la división de recaudación se encarga del trámite ante los bancos, ante las entidades bancarias, regula la materia de cómo los bancos deben hacer dicho recaudo, cuáles son los procesos, los formularios, los informes que tienen que rendir, etcétera. Y de igual manera, esta división se encarga de establecer, digamos, los formularios, los formatos ante los cuales se deben realizar los pagos y poder surtir el proceso de registro contable de dichos ingresos de la presentación de las declaraciones tributarias. También está el área de devoluciones. En muchas de las seccionales están unidas recaudo y devoluciones. En otras están separadas. Devoluciones también tiene un contacto directo con los contribuyentes para el proceso de la devolución de los impuestos cuando el contribuyente tiene derecho a dicha devolución. Entonces, ante esta área se surte el proceso de la solicitud de la devolución y es la que se encarga precisamente de verificar si se reúnen los requisitos para poder hacer la devolución. Todos estos temas los vamos a mirar con detenimiento más adelante. Viene entonces el área de fiscalización. Fiscalización es el área que se encarga del proceso de investigación. Es decir, es el área que inicia aquellas investigaciones, realiza las visitas, profiere los requerimientos ordinarios solicitando información, realiza los cruces de terceros, etcétera, para poder realizar la verificación del debido cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, siempre hay que asociar fiscalización con el proceso de investigación. A continuación viene el área de liquidación. Liquidación se encarga de la determinación del tributo y de la imposición de las sanciones.
En el área de liquidación se recibe como insumo el acto administrativo proferido en fiscalización, y aquí ya no se entra a proponer, sino a determinar la liquidación del contribuyente, la liquidación del impuesto del contribuyente, o se entra a imponer la sanción. Aquí aclaremos un tema. En fiscalización se profieren los actos preparatorios o de trámite. Son actos que en este momento no los podemos llamar propiamente actos administrativos definitivos, sino son actos en donde se propone modificar una declaración a través de un requerimiento especial, por ejemplo, o se propone imponer una sanción a través de un pliego de cargos. Se propone. Estos actos, por no ser actos definitivos, sino de trámite, no están sujetos a recurso. El proceso de esos actos continúa. ¿Dónde continúa? En la división o en el área de liquidación. Liquidación recibe esos actos preparatorios, es decir, recibe el requerimiento especial, recibe el pliego de cargos, recibe el emplazamiento para declarar que profirió fiscalización, y en liquidación se toma dicha actuación y se confronta con la respuesta del contribuyente, quien obviamente tiene el derecho de exponer todos sus argumentos para controvertir la modificación que le está planteando fiscalización. Entonces, liquidación toma las dos actuaciones, toma la actuación, y toma la respuesta del contribuyente y establece cuál de los dos tiene mayores argumentos jurídicos, mayores argumentos probatorios, y con base en dicha información se profiere el acto administrativo. Este sí ya es un acto definitivo, ya no se está proponiendo, aquí ya se está modificando la declaración de un contribuyente. Aquí ya no se está proponiendo una sanción, ya se está imponiendo una sanción. Por eso se llama proceso de determinación. Aquí ya se profieren actos definitivos en la división de liquidación. Por lo tanto, al proferirse actos definitivos, la etapa siguiente viene a ser la de discusión, porque obviamente toda actuación está sujeta a un recurso. El contribuyente tiene derecho a interponer los recursos que otorga la ley, presentar todos sus argumentos, debatir el planteamiento que le ha hecho la Dirección de Impuestos, y conforme a derecho, los abogados de la división jurídica tendrán que decidir quién tiene la razón, si la administración o el contribuyente. Entonces, esa es la etapa de discusión de los actos y que se surte en la división jurídica. Una vez agotado este procedimiento, entonces, ¿ya qué queda? Queda un acto que ha sido decidido en todas sus instancias ante la DIAN. Si ya se resuelve el recurso y el acto administrativo ha sido confirmado, esa actuación, es decir, esa liquidación oficial, se convierte en un título ejecutivo. Ese título ejecutivo ya pasa a cobranzas, que es el área encargada de realizar el cobro. Es el área que se encarga de hacer efectivo el pago de esas obligaciones que han surgido con ocasión del proceso que se ha surtido a través de toda la sede gubernativa al interior de la entidad. Cobranzas, cobra. Eso es todo. Voy a darles un ejemplo de cómo sería un proceso en términos generales, porque ya les digo que vamos a mirar con detenimiento los procesos al interior,
Vamos a mirar cuál es, cómo es la etapa de investigación, qué actuaciones hay en la etapa de investigación, en la determinación, etcétera. Pero este cuadro, que es el que quiero que ustedes entiendan de manera general, y ubicados en ese cuadro ya pueden, ante cualquier pregunta, saber en dónde enfocar el proceso y en qué estado está, en qué etapa va, y de acuerdo a eso, pues obviamente pueden orientar mejor a las personas. Hagamos como un ejemplo. Un contribuyente se acerca al área de asistencia al cliente y se inscribe en el RUT. Entonces resulta que el contribuyente no da la información correcta y no da la dirección correcta o completa o verdadera de su ubicación, o la da pero después cambia y se le olvida hacer las actualizaciones de la dirección del RUT. Entonces, el primer acercamiento del contribuyente es acercarse al área de asistencia e inscribirse. Posteriormente, mediante cruces de información que realiza la entidad todos los años, a través de la información exógena, o sea, es la información a la que están obligados a presentar los contribuyentes, entonces se realizan unos cruces sencillos. Entonces, supongamos que una determinada empresa reportó que un contribuyente recibió 300 millones de pesos por conceptos de servicios. ¿Y qué hace la entidad? Pues simplemente se hace el cruce en donde se verifica si el contribuyente obviamente con esos ingresos está obligado a presentar declaración de renta. Se verifica si presentó la declaración por un determinado año gravable sobre el cual se está informando que recibió esos ingresos y resulta que no declaró. Entonces, ¿qué sucede? Se le envía un oficio persuasivo. Es un oficio masivo, más que persuasivo, es un oficio masivo, en donde se le informa al contribuyente que revisada la información exógena se detecta que terceros le han reportado que usted recibió ingresos por el valor de tanto. Se le envía ese oficio a la dirección reportada por el contribuyente en el RUT. Y como estamos aquí en el ejemplo, obviamente, estamos verificando es que el contribuyente no dio la información correcta o no la actualizó. ¿Qué pasa? El oficio lo devuelve el correo y el contribuyente no se enteró de que la administración le estaba haciendo unos cuestionamientos, pues para que él se pudiese acercar y dar las explicaciones correspondientes. El oficio pues lo devuelve el correo, pero eso no significa que el proceso se detenga, al contrario, el proceso continúa común y corriente. ¿Qué pasa con esos oficios a los que no se les dio una respuesta, una explicación? Esos oficios masivos. Cada año salen muchísimos oficios masivos sobre diferentes tipos de programas que lleva la DIAN. Entonces, se vuelve un indicio que llega a la división de fiscalización, y si en la división de fiscalización establecen que, bueno, el contribuyente, de acuerdo a la información reportada por terceros, estaba obligado a declarar y no declaró, entonces le inician una investigación. Hacen un auto de apertura, inician una investigación, le profieren un requerimiento especial y se lo notifican. ¿A dónde? Pues se lo notifican a la dirección del RUT, pero como el contribuyente no ha actualizado la dirección o no la dio correctamente, ¿qué pasa? Pues el requerimiento especial lo va a devolver el correo y se va a publicar en la página web de la DIAN, y con ello se entiende surtida la notificación de tal manera que el proceso continúa. Ese requerimiento especial llega a la división de liquidación. En la división de liquidación esperamos 3 meses para que nos llegue la respuesta del contribuyente con las debidas explicaciones y las pruebas pertinentes, pero el contribuyente, como ni se ha enterado, entonces y rara vez se ponen los contribuyentes a mirar las notificaciones que figuran en la página de la DIAN, pues no nos llega la respuesta y el proceso no se puede detener, el proceso continúa.
la división de liquidación profiere la liquidación oficial con base en las pruebas que obren en el expediente, y al proferirse dicha liquidación, ¿a dónde se la tenemos? Se la tenemos que notificar pues a la dirección del RUT reportada por el contribuyente, porque el contribuyente es el que alimenta al RUT, es el que da la información que se contiene en el RUT. Entonces se notifica, pero la va a devolver el correo, y ¿qué hacemos? Pues la norma nos establece que la tenemos que publicar en la página de la DIAN, lo cual efectivamente se realiza, y con eso se entiende surtida la notificación de la actuación administrativa. Obviamente se espera el término para que interponga el recurso. Si el contribuyente pues no se ha presentado, no interpone el recurso, entonces esa liquidación oficial queda ejecutoriada y ya se va a convertir en un título ejecutivo. Al convertirse en un título ejecutivo, llega a la división de cobranzas. ¿Cobranzas qué hace? En la división de cobranzas ya no hay lugar a discusiones sobre el tributo. Ya todas esas etapas se han surtido a lo largo no de uno, sino hasta de 2 o 3 años. En la sede gubernativa se han llevado a cabo la notificación de las actuaciones a la dirección que el contribuyente informó, se ha surtido la notificación subsidiaria, que es la publicación en la página web de la DIAN, y el proceso pues obviamente no se puede detener. Ya cuando llega a cobranzas, no se puede entrar en discusiones de tipo técnico sobre que, mire, que yo sí tenía derecho a costos, o si tenía derecho a esas deducciones, o resulta que los ingresos no eran de esa manera. Ya en la etapa de cobranzas no hay lugar a ese tipo de discusiones. Ya se dieron unos términos y unas oportunidades procesales para que el contribuyente pudiese exponer todos sus argumentos y pudiese presentar todas las pruebas. Y pues no lo hizo, de tal manera que en la etapa de cobranza se entra es a cobrar. Tengo yo un título ejecutivo que es como un equivalente a un cheque o a un pagaré, y que hace cobranzas, entra a buscar al contribuyente, pero ya cobranza ya no lo va a buscar en la dirección del RUT, porque resulta que en la etapa de cobro ya ellos entran es a poder garantizar el pago de la obligación determinada a través del acto administrativo. Entonces entran a buscar las cuentas bancarias y los bienes del contribuyente, y entra el embargo de las cuentas y el embargo de los bienes. Obviamente el contribuyente ahí sí va a darse cuenta, y ahí sí se va a interesar en acercarse a la DIAN, y resulta que lo primero que nos va a reprochar es: ¿cómo así que hasta ahora me vengo yo a enterar del proceso? ¿Cómo así que yo hasta ahora vengo a enterarme cuando ya me están embargando un bien? ¿Cómo no me enteré antes? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Pues del contribuyente, porque desde el inicio él debió haber dado una dirección correcta y debió haber mantenido actualizada la dirección en el RUT para enterarse de cualquier tipo de notificación que la Dirección de Impuestos le enviase, y poder hacer uso de todas las oportunidades procesales establecidas dentro del estatuto, para que él ejerciera precisamente ese poder de discusión y ese poder de presentar todos los argumentos y pruebas que considere pertinentes. Pero es que el procedimiento es estricto. El procedimiento me da unas normas, me da unas reglas a las cuales tengo que ceñirme yo como administración y el contribuyente como administrado. Esas normas de procedimiento nos obligan de lado y lado. No solamente es al contribuyente al que obligan, también obligan a la administración. Si nosotros tenemos por norma que notificar a la dirección que se establece, que es la informada por el contribuyente en el RUT, la norma nos establece que tenemos que notificarle a dicha dirección.
Muchas veces y en muchísimas ocasiones, la mayoría de los casos, la DIAN trata de ubicar al contribuyente por otros mecanismos y le trata de hacer llegar oficios para informarle que se está adelantando proceso de investigación para que el contribuyente se haga parte. Pero coincide que el contribuyente, la misma dirección que informó en el RUD, es la misma que informó en Cámara de Comercio, y resulta que ninguna de las dos ni lo conoce, ni existe, no se fue hace años, de tal manera que empezamos a tratar de ubicarlo en por diferentes medios, y en todas ha dejado la misma dirección, que es aquella en la cual no está, no se puede ubicar. La norma sí nos obliga a hacer la notificación a determinado sitio. Ahorita y más adelante vamos a hablar, cuando estemos viendo el tema de las notificaciones, vamos a ver que esto ha cambiado, y esto también es muy importante para que los contribuyentes ahora tengan muy presente la dirección informada en el RUT, no solo la física, sino la de correo electrónico, que es ahora a donde se está notificando los procesos de la entidad. Lo miraremos con detenimiento cuando estemos hablando del tema de notificaciones. Pero lo que quiero dejar aquí presente es que en el procedimiento hay normas que obligan a contribuyente y a DIAN. Nosotros no podemos salirnos de las disposiciones, de los requisitos, de los señalamientos, de las indicaciones que establece el procedimiento, así como el contribuyente tampoco. Entonces, de esa forma, ambos, tanto contribuyente como administración, tenemos que ser muy cuidadosos en la observancia de estas normas procedimentales, porque igualmente estas normas pueden ir en contra de la misma entidad cuando deja vencer términos, pues eso sí ya es responsabilidad de la DIAN, y ya entrarían los procesos disciplinarios pertinentes en caso que se nos venzan términos y no se hagan las respectivas investigaciones. Entonces, importante tener este esquema general para podernos ubicar, porque este esquema me parece muy práctico, porque nos va llevando de escala en escala en las funciones procesales que hay al interior de la entidad. Entonces, que asistencia al cliente está relacionado con el RUT, servicios informáticos, primer acercamiento del contribuyente, que recaudo está relacionado con la contabilidad, con bancos, con presentación de declaraciones, que devoluciones está directamente a cargo del proceso de las solicitudes de devolución de los impuestos para aquellos que tengan el derecho, que fiscalización se encarga de hacer la investigación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, que liquidación está a cargo de la determinación del tributo y de la imposición de las sanciones, que jurídica está a cargo de la discusión de los actos administrativos, y que cobranzas está a cargo del proceso de cobro. De tal manera que si tenemos presente cosas aquí, por ejemplo, que fiscalización profiere actos preparatorios o de trámite, y en ese orden de ideas un requerimiento especial es un acto preparatorio en el cual se propone una modificación de una declaración por ser un acto preparatorio en donde se está proponiendo, pues no tiene recurso. Entonces ahí se evita, por ejemplo, una persona que alguien le llegue a consultar y le diga, me llegó un requerimiento especial de la DIAN, y el otro le informe, bueno, vamos a interponer un recurso contra dicho requerimiento especial, porque ya sabemos que no procede, que los recursos ya van contra los actos administrativos definitivos dentro de los términos que se establece para la interposición del recurso, que también los veremos detenidamente. Entonces, este es el cuadro general, digamos, del proceso al interior de la entidad. Vamos ahora sí a empezar a navegar por el tema de todas esas obligaciones formales que se contemplan dentro del libro quinto de procedimiento tributario, y vamos a ir mirando poco a poco
los procesos que se adelantan de acuerdo a las normas de dicho procedimiento tributario. Empecemos mirando, en primer lugar, las declaraciones tributarias, así a términos, a grandes rasgos, perdón. Vamos a mirar y hablar de las declaraciones tributarias. En las declaraciones, pues, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple la obligación de pagar el impuesto. Recuerden que la obligación sustancial es pagar el impuesto. Y pues la declaración es el medio, el mecanismo a través del cual se paga dicho impuesto de acuerdo al concepto que se trate. La declaración de renta, o si es una declaración del CRE, que ya no va más, como dicen, la declaración anual de activos en el exterior, o la de la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ya también pasó a la historia la declaración del IMAN y del IMAS. Nosotros inclusive todavía de todas maneras estamos adelantando procesos tipo año 2015, 16, en donde se establecía todavía la obligación de presentar estas declaraciones. La declaración del régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, la del impuesto a la riqueza y normalización tributaria, la de retención en la fuente, la del aporte especial de las notarías para la administración de justicia, la declaración nacional del impuesto a la gasolina y a CPM, la declaración del gravamen a los movimientos financieros, la declaración del impuesto nacional al consumo. Todos son, digamos, las declaraciones por medio de las cuales se paga el impuesto. Se presenta la relación de aquella base gravable sobre la cual se va a tributar. La declaración del impuesto a las ventas, etc. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Que el contribuyente cumple su obligación de presentar la declaración y en ella realiza la liquidación del impuesto a cargo. Esta declaración obviamente tiene una presunción de veracidad y a menos que la administración entre a cuestionarla. Entonces, una vez presentada la declaración, vienen las correcciones que el contribuyente puede presentar, porque toda declaración está sujeta a ser corregida. En el artículo 588 se establece la forma como se pueden corregir los errores en las declaraciones tributarias. Cuando se aumenta el valor a pagar o se disminuye el saldo a favor, se puede corregir dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado requerimiento especial, se puede corregir voluntariamente la declaración de impuestos de que se trate. Entonces, ojo con esto, que la sanción que se aplica en este evento es el 10% del mayor valor determinado. O sea, si yo tenía que pagar 100 millones declaré 100 millones de impuestos y resulta que después me di cuenta que hubo un error y no eran 100 sino 120 millones, pues el mayor valor serán 20 millones. Sobre ese valor calculo el 10% y esa será la liquidación de corrección. Entonces, es importante saber que toda declaración se tiene una oportunidad para corregirla. Y tiene ya una sanción, obviamente. Tiene una sanción que debo pagar. Ahora, cuando yo hablo de correcciones para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, artículo 589, tengo que ver un aspecto. Anteriormente,
este tipo de correcciones se hacían mediante proyecto que se radicaba ante la Dirección Seccional de Impuestos competente. Resulta que ya no se hace de esa manera, sino que el contribuyente puede directamente corregir y puede disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, siempre que lo haga dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración o un año después de su corrección. Entonces, estos son los tipos de corrección. Ahorita, con ocasión de la ley 2010 del 2019, el término para corregir voluntariamente con ocasión al artículo 588 se aumentó a 3 años. Entonces, se puede corregir dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado el requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige. Entonces, el contribuyente ya con esta ley del 2019 dispone de 3 años para corregir la declaración y liquidarse la respectiva sanción de corrección. Ojo que esto es lo que nosotros llamamos las declaraciones voluntarias, y ya miraremos por qué hago énfasis en esta parte. Aquí está. En el artículo 590 se habla de las correcciones provocadas por la DIAN. ¿Qué pasa con este tema? Resulta que el contribuyente dispone de un término para corregir. Y dijimos ya que 3 años de acuerdo a la ley 2010 del 2019. Pero si la Administración de Impuestos profiere un requerimiento especial en el cual ya le está proponiendo la modificación, es decir, ya le está cuestionando los valores declarados al contribuyente en su liquidación privada, entonces hasta ahí fue la oportunidad para presentar una declaración voluntaria, una corrección voluntaria. A partir de ese momento ya viene la declaración provocada por la DIAN. ¿Qué pasa y qué diferencia hay? Cuando ya hablamos de correcciones provocadas, ya tendría que hacerse en los términos que va en el acto que se están presentando en el acto administrativo requerimiento especial donde se está proponiendo la modificación de esa declaración. Entonces ya no va a ser una declaración voluntaria, sino una corrección provocada. Al ser provocada, pues tiene que ceñirse a los presupuestos que ya está estableciendo la DIAN y obviamente ya se va a cambiar digamos, la sanción y que se va a imponer y que el contribuyente se tendrá que liquidar, ya va a empezar a aumentar, porque con cada actuación de la administración se van a aumentar las sanciones. Entonces, en el artículo 590 nos habla de las correcciones ya provocadas al interior, provocadas por un acto administrativo proferido por la entidad. En estos requerimientos especiales ya se propone es una sanción de inexactitud y ya es del 100% del mayor valor a pagar. Fíjense qué diferencia cuando yo encuentro y tengo un error, me doy cuenta de él o la administración se lo da a conocer al contribuyente, le dice se han detectado indicios de inexactitud en su declaración, corrija voluntariamente. El contribuyente en ese momento puede corregir con un 10% de la sanción de corrección, porque la DIAN todavía no ha proferido ningún acto administrativo. El contribuyente puede aprovechar esa oportunidad y corregir con el 10%, más los intereses de mora, claro está. Entonces, si el contribuyente dice, no, yo no corrijo, pues ahí debe evaluar muy bien y hacer sus cuentas, porque una vez proferido el requerimiento especial, ya no va a poder liquidarse una sanción por corrección. Ya lo que va a tener que liquidar es la sanción por inexactitud que va al 100% del mayor valor a pagar.
o del menor saldo a favor, o al 15% de los valores inexactos cuando se trate de declaraciones de ingresos y patrimonio. Ahora, también existe, digamos, debe tenerse claro el término de correcciones provocadas cuando el contribuyente da respuesta a un requerimiento especial. El artículo 709 establece que una vez proferido el requerimiento especial, el contribuyente dispone de 3 meses para dar respuesta al mismo. Cuando da respuesta, tiene dos opciones. Una, se puede acoger al beneficio que le otorga el artículo 709 y presentar una declaración de corrección provocada, liquidándose la reducción de la sanción a la cuarta parte. Entonces, fíjense que aquí ya hay un gran beneficio. Si nosotros estamos ante un acto administrativo requerimiento especial en donde nos ha propuesto una sanción del 100%, la podemos reducir a la cuarta parte, es decir, al 25%, lo cual hace mucho menos onerosa esa sanción, siempre y cuando se haga dentro de los 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial. 3 meses, no 3 meses y un día. Es dentro de los 3 meses. ¿Por qué? Porque si dejan vencer este término, ya no pueden acogerse al beneficio de la norma. No es porque la DIAN quiera o no quiera caprichosamente desconocer esas correcciones que se presentan extemporáneamente. Es porque la norma como tal establece que solo se da la oportunidad para presentar las declaraciones con ocasión al artículo 709 y acogerse al beneficio de la reducción de la cuarta parte de la sanción de inexactitud, siempre y cuando se presente dicha corrección y se pague dentro de los 3 meses que tiene el contribuyente para dar respuesta al requerimiento. Si se pasa de los 3 meses, se pierde la oportunidad procesal. No es que el funcionario pueda extender esos términos. No está dado al funcionario modificar los términos que vienen por ley. Tiene que igualmente ceñirse estrictamente a dichos términos. También se habla de declaración provocada con ocasión al artículo 713 del Estatuto Tributario. ¿Qué sucede en este evento? El contribuyente prefirió no corregir con ocasión al requerimiento especial y presenta sus argumentos, porque esa es la segunda opción que tiene, no se acoge al requerimiento, sino que presenta sus argumentos, presenta sus pruebas, obviamente, y decide a ver cómo se va a proferir esa liquidación oficial. De acuerdo a las pruebas, puede que se profiera un auto de archivo o se continúe con la modificación de la liquidación del contribuyente. Si se profiere la liquidación de revisión, ¿qué pasa? El contribuyente tiene derecho a interponer el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de dicha liquidación oficial. Aquí, en estos 2 meses que dispone el contribuyente, puede presentar una declaración provocada con el beneficio que le da el artículo 713 del Estatuto, de acuerdo con el cual puede reducir la sanción de inexactitud a la mitad. Fíjense que ya cada vez es menor el beneficio de la reducción de la sanción. Si yo hubiera corregido con el 10%, y hubiera corregido voluntariamente, hubiera pagado una sanción del 10%. No lo hice, entonces esperé a que me profirieran un requerimiento especial, ya va con una sanción del 100%, sanción de inexactitud. Puedo acogerme al beneficio que me otorga el artículo 709 y corregir mi declaración, pero en los términos que ya me señala el requerimiento especial. En esos términos puedo corregir y me puedo reducir la sanción de inexactitud a la cuarta parte. Si no me acojo a este beneficio, tengo otra oportunidad
y con el artículo 713, una vez proferida la liquidación oficial, dentro de los 2 meses siguientes para interponer el recurso, puedo calcular la sanción de inexactitud reducida a la mitad. Entonces, ahí me estoy beneficiando. Entonces, ¿qué requisitos van con estas declaraciones provocadas? Y es muy importante que se tenga en cuenta eso. Si me han proferido un requerimiento especial en el cual me dicen, señor, nosotros hemos encontrado que usted declaró 100 millones de ingresos y resulta que aquí tenemos unas pruebas que sus ingresos fueron de 500 millones. Entonces le estamos adicionando los ingresos de 100 a 500 millones. El contribuyente dice, ay, bueno, es que no me había dado cuenta de ese pequeño error, entre comillas. Entonces voy a corregir y me voy a beneficiar con la reducción de la sanción de inexactitud, porque fíjense que aquí el aumento va de 100 a 500, o sea, son 400 millones, y como la sanción de inexactitud del 100%, pues calculen que es una sanción bastante grande. Estoy dando un ejemplo genérico donde no vamos a involucrar en este momento ningún otro concepto, sino solo la adición de ingresos. Entonces el contribuyente dice, listo, me voy a acoger. Si él se quiere acoger al artículo 709 para reducir esa sanción de inexactitud a la cuarta parte, él tendrá que ceñirse a lo dispuesto en el requerimiento especial. Puede ser total o parcial, que se acoja a lo dispuesto en el requerimiento. Entonces, si el contribuyente dice, listo, resulta que sí que sí tengo un incremento de ingresos, pero no son de los 400 millones que me está diciendo la DIAN, sino solamente son 200, porque es que los otros 200 corresponden a tal y tal y tal concepto y él allega a las pruebas. Entonces, él puede hacer una corrección o presentar una corrección parcial y acogerse al beneficio de la sanción de inexactitud reducida. Y dice, listo, los otros 200, yo tengo mis pruebas, entonces yo sigo en la discusión del tema, del acto administrativo. Ahí hay una cuestión, ahí no habría problema, habría una corrección parcial. Como pueda que el contribuyente también diga, no, es cierto, sí, olvidé que declarar esos 400 millones, me acojo al artículo 709, me acojo a la sanción reducida sobre la totalidad, presento una declaración de corrección con la reducción de la sanción a la cuarta parte y me acojo en la totalidad de lo establecido en el requerimiento especial. Ok, son las dos opciones. O me acojo total o me acojo parcialmente, pero dentro de los términos, dentro de los conceptos, dentro de las modificaciones propuestas en el requerimiento especial. Porque el contribuyente no puede venir en este momento, una vez proferido el requerimiento especial, y decir, sí, me están adicionando 400, listo, me acojo a la reducción de la sanción, pero es que de esos 400 millones que me adicionaron de ingresos, resulta que yo tenía 390 de costos y deducciones, entonces aprovecho y los meto en la declaración. Entonces, ahora sí me acojo a la reducción de la sanción. No, no, porque resulta que en el requerimiento no se estaba cuestionando por ninguna parte sus costos y deducciones. Y él no puede traer esos elementos modificando y acogiéndose dentro de la corrección provocada, por eso ya es provocada, porque ya tiene que ser en los términos del acto administrativo que se profirió, llámese en este momento requerimiento especial. Entonces, esa es la diferencia entre una declaración, una corrección voluntaria y una corrección provocada. Voluntaria cuando yo puedo corregir y decir, listo, sí, antes de que me profieran el requerimiento especial, yo corrijo y sumo esos 400 millones, pero me llevo 390 de costos y deducciones. Lo puede hacer, porque era una declaración y estaba dentro de los términos para una corrección voluntaria. Y cuando es voluntaria, la puede corregir como quiera.
súmele, póngale, quítele donde quiera, no hay ningún problema, porque es corrección voluntaria. Pero cuando ya es corrección provocada porque se profirió un acto administrativo, ya no puede corregirla como el contribuyente quiera, sino en los términos que se esté proponiendo en el acto administrativo, si es un requerimiento especial, o como se le esté determinando en la liquidación oficial. Y ya, obviamente, tendrá que hacer la corrección, sea total o parcial, pero en los términos de dicho acto. Y dentro del término estrictamente señalado por la norma. O dentro de los 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial, o dentro de los 2 meses para interponer el recurso contra la liquidación oficial de revisión. Ese es el tema de la corrección provocada y su diferencia con la corrección voluntaria. Inclusive, cuando el contribuyente se quiere acoger al artículo 709 o al 713, hay un beneficio adicional que puede aplicar a esta reducción que le da la norma. Por ejemplo, supongamos que el contribuyente va a corregir con ocasión al 709 y se le impuso una sanción de inexactitud de 100 millones de pesos. Y el contribuyente dice, me voy a acoger al artículo 709, voy a corregir como me lo plantea el requerimiento especial, de manera que esa sanción de 100 millones de pesos la puedo reducir a la cuarta parte. ¿Qué me da eso? Me da 25 millones. Sin embargo, el contribuyente adicionalmente puede aplicar el beneficio del artículo 640 del Estatuto Tributario y siempre y cuando no haya tenido investigaciones con liquidación oficial proferida en los años anteriores por ese impuesto, se puede acoger al beneficio a los beneficios de la gradualidad, proporcionalidad establecidos en el artículo 640. Y en el caso del ejemplo que les estoy dando, el contribuyente se redujo la sanción de 100 a 25, pero si puede, si está dentro de los presupuestos para aplicar el artículo 640, esos 25 millones se le pueden reducir a la mitad. Entonces estaría pagando de sanción por inexactitud 12.5 millones. Entonces fíjense que ahí hay dos beneficios y que pueden ir juntos. Igualmente con la declaración que se presente con ocasión al artículo 713, también puede acogerse a ese beneficio. Entonces, en el ejemplo que traemos de los 100 millones, ya con ocasión al artículo 713, solo podrá reducirlo a la mitad, es decir, 50 millones de sanción de inexactitud. Y si está dentro de las condiciones para acceder al beneficio del artículo 640 del estatuto, esos 50 millones los puede reducir a la mitad, o sea que pagaría 25 millones de sanción de inexactitud. Entonces, fíjese cómo uno puede orientar a los contribuyentes para que vayan acogiéndose a todos los beneficios que le da la norma para que pueda reducir las sanciones dentro de las diferentes etapas del procedimiento tributario. Condiciones que sea dentro de los términos y ya es una corrección provocada, hay que tenerlo muy presente, ya no es una voluntaria. Bueno, miremos ahora el tema de las declaraciones que se tienen por no presentadas. Hay que hacer una diferencia entre declaraciones que se tienen por no presentadas, declaraciones que son ineficaces y declaraciones no válidas. Términos similares, pero con diferente concepto normativo. Las declaraciones que se tienen por no presentadas están señaladas básicamente en el artículo 580, pues el 650-1 del Estatuto Tributario ya tiene poca aplicabilidad y el 579-2.
¿Qué es una declaración que se tiene por no presentada? Son aquellas en que el contribuyente cumplió con el deber de declarar, pero incurrió en un error que el mismo legislador le reconoce al contribuyente, cumplió con su obligación, pero incurrió en un error. Por eso es menos gravosa la situación de esta clase de contribuyentes que como tal pues han cumplido con su obligación, pero pues han incurrido en un determinado error. En estos eventos nos habla el artículo 580 de las declaraciones que se tienen por no presentadas. Dice cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para el efecto. Dice el artículo 580, pero pues en este momento, ¿qué pasa? Uno puede presentar la declaración en cualquier parte del país, en cualquier banco, porque ya se hace es ante las entidades bancarias. Cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada, estos errores ya se pueden corregir por otro mecanismo. Cuando no contenga los factores necesarios para determinar las bases gravables, cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o por el revisor fiscal o contador público. Cuando no se informe la dirección, pues ya en la declaración no se informa la dirección, o que se informe incorrectamente. Ese era el artículo 650, que por eso ya no tiene pues aplicabilidad. Y luego pues las declaraciones que lo traía el artículo de las del gravamen a los movimientos financieros presentadas sin pago, y las del CRE, Impuesto Nacional a la Gasolina, que se presenten sin pago. Estos son, digamos, esta norma ya ha tenido bastantes modificaciones y prácticamente de esto lo único que le quedaría en este momento para las declaraciones que se presenten es cuando no esté firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar. Se presenta una declaración y como tal puede corregirse con una sanción reducida, que es el equivalente al 2% de la sanción plena del artículo 641 del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente es la señalada en verde la que queda en este momento aplicándose para las declaraciones que se tienen por no presentadas. Las declaraciones deben estar firmadas por el revisor fiscal, como lo señala el artículo 596 del Estatuto, y en esos eventos se daría por no presentada si no viene firmada por la persona que corresponde, que en este caso son las sociedades por acciones las que tienen que, las declaraciones que tienen que estar firmadas por el revisor fiscal, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o estatuto la administración no corresponda a todos los socios, cuando lo disponga, digamos, los mismos estatutos, y todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año anterior sean o excedan a 5.000 salarios mínimos, o sus ingresos durante el año anterior sean o excedan a 3.000 salarios mínimos. Deben estar firmadas por el revisor fiscal. Y las declaraciones deben estar firmadas por el contador público, de acuerdo a lo señalado en el artículo 596, cuando los contribuyentes estén obligados a llevar libros de contabilidad y el patrimonio bruto en el último día del año periodo gravable, o los ingresos del respectivo año sean superiores a 100.000 VT, valor de la VT en el respectivo año. O las declaraciones de IVA que presenten saldo a favor. Deben estar firmadas por el revisor, por el contador. ¿Quiénes están obligados a presentar las declaraciones en forma virtual? Esta norma ha sido modificada muchísimas veces y cada vez es más amplio el espectro
de todos los contribuyentes que tienen que presentar las declaraciones en forma virtual. Grandes contribuyentes, los no contribuyentes señalados en el artículo 23 del Estatuto Tributario, los usuarios aduaneros, los notarios, consorcios y uniones temporales, intermediarios del mercado cambiario, los obligados a facturar con factura electrónica, los funcionarios de la DIAN están obligados a presentar en forma electrónica, los autorizados y concesionarios para operar juegos de suerte, los obligados a suministrar información exógena de acuerdo con las resoluciones, las personas jurídicas obligadas a presentar la declaración de retención en la fuente, los obligados a presentar las declaraciones informativas de precios de transferencia, los representantes, revisores fiscales y contadores, los obligados a presentar declaraciones de manera virtual. Ese es un tema que a veces olvidan, y es que si usted es representante de una sociedad y está obligado a tener a presentar las declaraciones virtualmente, obviamente, como representante de dicha sociedad o como revisor fiscal de una sociedad. De igual manera, en el momento en que vaya a presentar su declaración privada, también tendrá que presentarla en forma virtual. Miremos el tema de las declaraciones ineficaces. El artículo 580 del Estatuto nos habla que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin el pago total no producen efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. ¿Qué pasa en este aspecto? Significa que si un contribuyente presenta una declaración de retención en la fuente sin pago, pero pues para esto la norma también ha tenido unas modificaciones y ahora ya se le otorga que el pago lo puede efectuar a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a partir de la fecha del vencimiento. Entonces, pero si no lo paga dentro de ese término, esa declaración se considera ineficaz. Sin necesidad de acto administrativo que lo declare. Esto implica que esa declaración en sí ya es ineficaz como tal, no tiene ningún efecto. Es como si el contribuyente no hubiera presentado ninguna declaración, de manera que cuando la DIAN lo conmine a presentar la declaración, tendrá que liquidarse la sanción de extemporaneidad plena. Entonces ese es un punto a tener muy presente en el tema de las declaraciones ineficaces. El contribuyente debe presentar una declaración de retención en la fuente sin el pago, y al no producir automáticamente el efecto legal, el agente retenedor tendrá que presentar una nueva declaración con sanción de extemporaneidad plena. Hay ocasiones en las que el contribuyente presenta la declaración, no paga, posteriormente, por allá a los, supongamos, 6 meses, hace un pago y con eso considera que la declaración ya tiene validez, y resulta que no, sigue siendo ineficaz porque el pago lo hizo por fuera de del término señalado en la norma. ¿Qué pasa ahí? Porque pues el contribuyente va a decir, oiga, pero es que yo sí pagué, yo sí realicé un pago. De igual forma, no se cumplió con el deber de declarar, le tocará presentar una nueva declaración con sanción de extemporaneidad plena, y ese pago que haya hecho tendrá que solicitar que se le impute a dicha declaración, o tendrá que solicitar que se le devuelva para que pague dicha declaración, porque es un pago que queda ahí como volando a una declaración que no ha producido efecto legal. Y aquí no se necesita acto administrativo que así lo declare. Mientras que cuando hablamos, me devuelvo aquí un poquito, cuando hablamos de las declaraciones que se tienen por no presentadas, mediante reiterada jurisprudencia, se estableció
que para dar una declaración por no presentada se debe proferir un acto administrativo que así lo declare, que se llama el auto declarativo, con derecho a que el contribuyente pueda controvertirlo y exponer los argumentos que considere pertinentes. Entonces, para que una declaración se tenga por no presentada, la DIAN debe proferir un auto declarativo estableciendo como tal que dicha declaración se da por no presentada y el contribuyente tiene derecho a controvertir dicha actuación. Si la administración no se pronuncia dentro del término para proferir dicho acto autodeclarativo, ya esa declaración adquiere su pleno efecto. Ya no va a tener o sea, ya no se le va a adjudicar el error que se le estaba teniendo para darla por no presentar. Entonces, esta es la diferencia entre las declaraciones que se tienen por no presentadas, que requieren un acto administrativo autodeclarativo que así lo manifieste para que el contribuyente presente sus argumentos, frente a las declaraciones ineficaces como la retención en la fuente, que se presenta sin pago, la cual no necesita que se profiera acto declarativo, ningún auto, nada, que lo manifieste ni que lo indique, sino que es ineficaz por ministerio de la misma ley. Entonces, pasados 2, 3, 5 años que tiene la DIAN para hacer el proceso a un omiso, podría exigir la presentación con toda la sanción a este contribuyente. Luego tenemos las declaraciones que no surten efecto. Estos son unos temas, digamos, distintos. Cuando hablamos de las personas o entidades que presentan una declaración sin estar obligadas, el artículo 594, del estatuto, establece que no tendrán efecto, que no tienen efecto. Hay una excepción a esta norma, porque pues anteriormente se aplicaba y hubo una época en la que los contribuyentes por allá se inventaban unas declaraciones y no estaban obligados a declarar porque no cumplían los presupuestos. Hablo de las personas naturales, ¿no? No estaban obligados a declarar. Entonces, esas declaraciones carecían de efecto legal. Lo mismo sucede para las personas que presentan las declaraciones con posterioridad al término de firmeza. Si ya ha pasado el término de los 2 años, por ejemplo, para presentar una declaración, en este caso hablemos de las declaraciones de corrección, yo ya no puedo corregir, o 3 años en este momento con la nueva norma, entonces si ha pasado ese término, pues yo ya no puedo corregir. Y presenta una declaración, pues ya no va a tener ningún efecto legal porque fue presentada con posterioridad al término de firmeza. ¿Qué excepciones hay a estos dos temas? Frente a las declaraciones presentadas por los no obligados a declarar, debemos tener en cuenta que ya se estableció que aquellas personas naturales que tengan retenciones en la fuente sobre las cuales tengan derecho a solicitar la retención, pueden presentar la declaración y como tal también pueden solicitar que se les devuelva ante la administración de impuestos. Entonces, dichas personas podrán presentar las declaraciones como tal. Y en las declaraciones presentadas con posterioridad a la firmeza, existe la situación que si yo voy a corregir después del término de firmeza, lo único que me puede habilitar
es que lo haga dentro del término para dar respuesta a un requerimiento especial o dentro del término para presentar el recurso. Esos términos me habilitan para corregir como corrección provocada. Entonces podré presentar mi declaración aún fuera de los 2 años o de los 3 años en este momento. Podré corregirla siempre y cuando lo haga dentro de los términos del artículo 709 para dar respuesta al requerimiento especial o del artículo 713 para presentar el recurso. Por eso, si yo me paso un día después de los 3 meses y presento una declaración provocada, pues ya no va a tener efecto legal porque fue presentada en forma extemporánea. Ya no va a surtir ese efecto. Entonces, ojo, porque ahí la norma es muy estricta para decir cuándo puedo y cuándo no puedo corregir.